Buenas tardes, chicos. Me disculpo con ustedes. Pues se dieron cuenta que estuvimos en la clase de cultura religiosa con el tema de la Iglesia Católica durante la Edad Media, pero no grabó toda la clase, solo grabó 12 segundos. No sé qué pasó en el sistema de Zoom, no entiendo. Me pareció curioso de resto porque ustedes decían que si estaba grabando la clase y dije, pues sí, pero no sé qué sucedió, entonces veo la necesidad de grabarles el tema para que tengan claridad sobre eso. Entonces les comento el tema para que no queden dudas. Como les decía a ustedes en la clase, en la Iglesia Católica en la Edad Media, comenzamos hablando de este tema desde la aceptación de la fe en el Imperio Romano. Recordemos que en historia estamos viendo el tema de la caída del Imperio Romano y pasamos al tema de la Edad Media. Entonces viene la caída del Imperio Romano, en este caso de Occidente, donde ya la Iglesia, el catolicismo estaba establecido allí, en la Iglesia Católica, y que obviamente ese catolicismo en la época del Imperio Romano era muy latente y en la Edad Media mucho más. Y obviamente se empieza a extender y a comenzar a tener poder en esa época. Eso se da en el Imperio Romano como una institución en esa época, y que de una u otra manera empezó a tener un poder superior, casi no más que el rey ni el emperador, pero sí era como el segundo al mando en la época de la Edad Media. Empieza como un poder espiritual, pero también llega a ser un poder material. Y en la misma Edad Media empieza a darse la mentalidad teocéntrica. ¿Qué quiere decir la mentalidad teocéntrica? Una sola religión, que obviamente es la católica. El teocentrismo se centra en una sola religión y que obviamente en la historia fue marcado por la Iglesia Católica. Continuando allí, vamos a ver cómo es el tema del cielo y la tierra y cómo empieza a darse esa conversión en Europa. Si ustedes se dan cuenta aquí, les muestro en el mapa cómo se empieza a denotar el Imperio Romano de Occidente, aquí Italia, y se da este tema del catolicismo. Entonces comenzamos con el rey Franco Clodoveo, con las invasiones bárbaras, donde los francos, este rey empieza a mostrar, empieza allí a tener un poder espiritual y a darle poder a la iglesia, ¿cierto? En la Edad Media, con el tema del catolicismo. Después viene en el siglo VIII Pipino el Breve, que fue proclamado rey de los francos, junto con el Papa Esteban III, a entregar territorios de manera en la cual se establecieran estados pontificios, o sea, estados en los cuales se establecieran iglesias, o en este caso pontificias católicas, donde se extendiera precisamente el evangelio de la iglesia católica, empezar a profesar la religión católica. ¿Listo? Y se empieza un reinado terrenal de la iglesia, aumentando lo que es la riqueza y el poder. Vemos también que empiezan a haber las alianzas entre reyes, como lo que es el rey Franco, ¿cierto? De Clodoveo, el Pipino el Breve, y alianzas entre Carlomagno para darle poder, y en este caso a la iglesia, y un poder militar. Entonces era mejor que se aliaran entre ellos para poder tener mayor fuerza militar y para tener mayor fuerza en la parte religiosa. Ahí también empieza a resurgir el ideal de emperador. Ya no estamos hablando en este caso de rey, sino del emperador, que es elegido por Dios. Entonces la iglesia empieza a decir, Dios te ha elegido como rey, como emperador en la época, y en este caso se alía la iglesia y el rey, ¿cierto?, para tomar decisiones y en este caso propagar, la fe. Propagar la fe, ¿listo? Continuando con este tema, aquí vamos a ver cómo el reino de Dios en la tierra se empieza a dar en un orden medieval. Entonces hablamos del tema de la Trinidad, y allí vemos que cuando hablamos del tema de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que quieren es establecer en la tierra también ese mismo orden, donde el rey se hace ver como el rey de la nación, y la iglesia en este caso. Aquí vamos a ver una imagen muy diciente de cómo en la época de la Edad Media el rey tenía el control de la nación. Vemos al duque y a la iglesia católica, bueno, el representante que es el Papa. Vemos más adelante en la clase social el tipo de feligreso monasterio,
el poder militar y el campesino agricultor de la época en esta pirámide, ¿cierto? Vemos también cómo esa interpretación del mensaje cristiano en la Edad Media justificaba un orden político y social en la época medieval. Entonces, el rey y la iglesia tenían poder en la parte social en la época, y de una otra manera se dividen esos estamentos. Entonces, el orden medieval se justificaba tanto por lo material y lo divino, y iba obviamente cada vez a ser cambiado. Continuamos aquí. Y vamos a ver cómo este orden de lo católico tiene unas funciones muy importantes como iglesia. Aquí muestra la imagen cómo vemos un monasterio europeo en la época de la Edad Media, cómo eran sus construcciones, y era precisamente para que las personas pudiesen asistir a esos lugares. Y una de las funciones, o en este caso, era económica. Entonces la iglesia poseía tierras y obviamente también cobraba impuestos como el diezmo, y realizaban a partir de esto artesanías y prestamistas como ejemplo de templarios. Cuando habla de eso es que a partir de esto empiezan a construir templos para que la gente o las personas asistan, y pues también llegaban a lucrarse un poco del tema. En cuanto al tema social, empieza a darse un tema por decirlo así, de cómo darle orden y empezar a bautizar a los niños, el tema de las confesiones, el tema de la confirmación, como tratar de acercar a las personas a Dios por temas, en este caso en lo social, como un ejemplo, hacer una ceremonia cuando una persona muere, ¿cierto? Y ellos empiezan a hacer de una u otra manera, marcar esa importancia de acercarse a la iglesia, y usan el tema de las campanas. Entonces no sé si se dan cuenta que hay algunas iglesias católicas que usan las campanas para llamar a la gente. Antiguamente era así, tocaban las campanas para recordar que había misa y que era tiempo de escuchar de la palabra de Dios. Y allí habla de un papel también importante, un rol importante, y era la caridad o ayudar a los más necesitados. Entonces la iglesia tenía esa función en la parte social, ayudar a los que necesitaban, a los enfermos. Frente al tema cultural surgen obviamente diferentes órdenes religiosas, lo nombramos en la explicación en clase, los que alcanzaron a escuchar, como era el tema de los jesuitas, que más adelante vamos a ver esto, los benedictos, y que obviamente se alude a la cultura, y es con el tema de los manuscritos, las bibliotecas, las pinturas que obviamente mostraban y redactaban cómo era el tema católico de la época, cómo tener libros de enseñanza frente al tema de la cultura o el tema de la iglesia católica. Hablamos de que en el siglo VI en los monasterios ya empiezan a convertirse en iglesias más grandes, y obviamente difusores de una cultura con una creación de escuelas mayores para los hombres. Allí en esa época el hombre tenía más privilegio que la mujer para estudiar el tema teocéntrico, por eso la mayoría de veces ustedes verán que no existe una mujer que sea papa, en este caso sería mama, discúlpenme en este caso la expresión, pero sí hay conventos de monjas, pero en esa época eran más monjes, y se le daba lugar más a ellos en esa época para estudiar, y se crearon estos monasterios para enseñar a los hombres que se consagraban y difundir precisamente lo que habla la Iglesia Católica, estos preceptos de la Iglesia Católica. Aquí vemos precisamente la aparición de esas órdenes mendicantes, en este caso los franciscanos y los dominicos en el siglo XIII, y es expandir la labor educativa en la época sobre el tema de la palabra o de la Biblia, y que era importante que todos conocieran. Entonces, en la época de diferentes autores medievales, y también puso en tela de juicio el camino que seguía la iglesia medieval, pues la iglesia medieval acumuló mucha riqueza material, y eso dejaba mucho que decir, porque si hablamos de una función social de ayudar a las personas, fue empoderándose y queriendo más algo material, poder político, más que ayudar a los demás, y pues llevar el evangelio que hablaba allí de la palabra de Dios. Entonces allí fue un tema bastante álgido, bastante engorroso frente a ese tema. Aquí vemos que la iglesia, al tomar poder político, llegó a tomar también un papel de juzgar,
y castigar a las personas cuando no hacían lo correcto para ellos, y es profesar el catolicismo o la creencia. Entonces, como se centró en algo más, lo que es el tema teológico teocéntrico, precisamente, ¿qué es lo que hizo? Deben creer en una sola religión, y si no creen en una sola religión, lo que usted crea es una herejía ante Dios, según la Iglesia Católica, al punto que ustedes van a ver en esta imagen cómo eran los castigos. Torturaban a las personas al punto de que confesaran o pidiesen perdón por no creer en Dios. Entonces hubo diferentes torturas, y también era condenada el tema de la brujería o la homosexualidad o la hechicería. Entonces ese tipo de temas era para la Iglesia Católica algo como hereje para ellos, y hubo muchos castigos. Otro tema, aquí se dan cuenta en otra imagen, cómo quemaban a las personas cuando no creían en Dios, y esa es la imagen de Juana de Arco, de una mujer que precisamente en la historia habló, y allí pues era castigado ese tema. Entonces eso fue como un arma política en la época para no permitir a nadie tener una opinión en ese momento, sino solo la iglesia tenía la razón, y eso desvirtuó realmente lo que era la palabra de Dios. Y más adelante vinieron reformadores que vinieron a hablar del tema, pues porque más adelante se llega a ver el tema de que el que reza y peca empata. Entonces si en este caso peco, pues entonces rezo o pago un indulto y pues Dios me perdona, y la Biblia no habla de eso es mentira. Entonces desafortunadamente la Iglesia Católica sí erró un poco en ese aspecto. Hablamos en este caso de las torturas, como ustedes se pueden dar ver, y por último el Papa Juan Pablo II obviamente pide perdón públicamente por esos excesos cometidos en esa época. Esa época se le llamó la época de la Inquisición. Fueron múltiples actos de castigo que hicieron contra las personas que, si mostrase imágenes, no las soportarían, porque fueron muy crueles en esa época, muy injustas. Entonces la iglesia de una otra manera tomó un poder que no le correspondía y que afectó a muchos. ¿Listo? Ese es el tema de la explicación. La próxima clase vamos a participar. Me gustaría que ustedes participaran, que consultaran también sobre el tema, que consultaran las diferentes formas que existían en la Inquisición, que consultaran los diferentes estudios que se hicieron para poder participar y hablar de ese tema y tener más claro ese tema. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nuevamente pido disculpas, no sé qué pasó en este caso con la grabación de Zoom, no sé qué sucedería, pido mil disculpas. Ustedes saben que se hizo la clase. ¿Listo? Chicos, que estén muy bien.